del Colegio de México, coordinadora del Seminario de Migración, Desigualdad y Política Pública. Espero que haya pronunciado bien su apellido y si no, le ofrezco una disculpa, doctora. Con el gusto de saludarla, bienvenida. ¿Cómo estás observando hasta el momento todo este fenómeno? A mí lo que me llama la atención es que Trump anuncia todo lo que va a hacer y lo hace. Entonces, de alguna manera, ya veíamos venir todo esto. Con el gusto de saludarte, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan. Como decías, anunciaba ya muchas cosas en campaña. Sabemos mucho de lo que ocurrió hace unos años en su administración anterior y desde el día uno firmó órdenes ejecutivas para continuar con lo que nos había advertido, ¿no? Creo que en realidad es importante entender lo que ya sabemos, aprender un poco de la historia, y a mí me gusta lo que se está generando en estos momentos en cuanto a la planeación. Ha habido deportaciones todos los días desde hace varias décadas. Ha habido personas mexicanas que regresan acompañando personas deportadas o simplemente que regresan por otras razones económicas, familiares, de salud. Y no se había hecho tanto, quizás como se promete ahora, para poder acoger a la población migrante que regresa, a sus familiares, algunos nacidos en Estados Unidos, algunos mexicanos también con nacionales. Y creo que nos abre justo la posibilidad de tratar de entender qué hacemos. Por otro lado está el gran reto también de las poblaciones Ujú. migrantes de otros orígenes que llegan a nuestro país, ¿no? Esas personas, esas Claro. poblaciones, pues bueno, se están quedando varadas, ¿no? En nuestro país se cierra la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos, y creo que ahí es donde hay una gran incertidumbre también. Claro. Ahora, déjeme preguntarle, doctora, no sé si usted ha escuchado, pero la autoridad federal habla de que ya vivimos a Donald Trump, ya supimos qué hacer, lo tuvimos en el 2018 y reaccionamos de cierta manera, pero no sé si esa es la respuesta ideal sobre lo que se tiene que hacer en este 2024. Sí, es un antecedente importante, pero vemos a un Donald Trump recargado, 2.0, con todo el poder. Yo lo veo mucho más activo y más beligerante que hace varios años. No sé si esa es la mejor estrategia para abordar o es una especie de salida para contener y medio ponerse en el tono de la presidenta de calma, calma, ya lo vivimos, no está de más. Pero no sé si sea lo acertado, doctora. Sí, yo creo que, a ver, yo soy de las personas que piensa que no sirve la alarma, no sirve pensar que hay una crisis que dura quizás 20 años, ¿no? En el tema migratorio. No, yo creo que en ese sentido es bueno el mensaje de sentémonos a pensar, y yo creo y espero que eso es lo que se haga. Creo que hay que pensar en distintos momentos. Primero, en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en cómo los consulados, la población mexicana, el sector privado, diferentes actores pueden apoyar a la población que tiene miedo de ser deportada, a la población que se encuentra preocupada por su futuro. Por otro lado, ya en el momento de la recepción, creo que ahí es donde el gobierno mexicano ha dejado más claro dónde están poniendo los esfuerzos, ¿no? De los traslados de las poblaciones de la frontera, a lo que dicen ellos, los lugares de origen, que ahí yo quizás agregaría que es interesante pensar también en a dónde van a regresar estas poblaciones. Quizás no regresan a las comunidades en donde nacieron, pero podrían llegar a otros lugares, y ahí creo que va a ser muy importante que también las personas migrantes, pero también las personas mexicanas traten de apoyar y de tratar de entender a dónde es mejor que se establezcan esas personas que son deportadas. Por otro lado, si es que le acompañan familiares, tenemos que entender también ese otro momento de integración de los familiares. Quizás necesitan guarderías para los niños, necesitan entrar a las escuelas, revalidar Ujú. estudios, conseguir un trabajo, tener un lugar para rentar. Y ese proceso va a tomar más tiempo. Entonces creo que hay un proceso de mediano y largo plazo que nos tenemos que empezar a preguntar, y que va de la mano con la planeación que yo decía, ¿no? Que puede hacer el gobierno mexicano, pero también la población que pueden hacer las poblaciones migrantes mexicanas en Estados Unidos, y en general la población en su conjunto, ¿no? Yo justo hace poco decía que somos un país bastante grande, tenemos 130 millones de habitantes. Ujú. Diría yo que todos nosotros tenemos un familiar o un conocido que vive en Estados Unidos,
y quizás los diálogos que se puedan dar entre los que están allá y los que están acá en cuanto a cómo podríamos nosotros mismos apoyar la posible deportación de alguno de nuestros familiares podría dar pie también a estrechar lazos entre la sociedad que se encuentra del otro, ambos lados de la frontera. Muy interesante. Hablando de coordinación, me queda claro que el llamado de la presidenta, inclusive a los alcaldes de las ciudades fronterizas, pues es a coordinarse. Pero realmente los municipios, sobre todo los municipios fronterizos, Ciudad Juárez, Tijuana, Piedras Negras y bueno, algunos otros que se me escapan en este momento, pues, durante el sexenio de López Obrador, pues realmente tienen carencias muy importantes y se tienen que hacer del apoyo de la iniciativa privada y de organizaciones civiles, inclusive universidades, para poder apoyar, teniendo en cuenta que es una migración, un flujo migratorio que ahí está de manera, digamos, normal, entrecomillado. Ahora veremos una situación, digamos, fuera de la normalidad con todo este anuncio de la emergencia de Trump. ¿Cómo están los estados? ¿Cómo están los municipios? ¿Hay capacidad, teniendo en cuenta que hemos estado viendo un despliegue, sí, del gobierno federal y cierta coordinación, pero no sé si antes no había, doctora? Sí, yo creo que lo peor que puede pasar es que se queden todas las personas migrantes en un mismo lugar, varados con esta incertidumbre, ya sean personas deportadas, ¿no? Justo tú mencionabas ciudades fronterizas que son complicadas por la dinámica misma de las fronteras que se tienen en otros lados del mundo también, pero las ciudades fronterizas son complicadas y quizás no tienen todas las oportunidades económicas para brindar a estas personas para que encuentren un trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo sí creo que es un acierto tratar de pensar en que estas personas vayan a otros lugares. En el caso, por ejemplo, de las poblaciones en tránsito, algo que ayudó mucho en su momento fue CBP One, porque permitió cierto orden en las ciudades Ujú, fronterizas para que las poblaciones que se encontraban buscando claro. solicitar asilo en Estados Unidos lo hicieran, digamos, con esta aplicación y que entonces se trasladaran del sur del país, que no se concentraran tampoco en lugares como Tapachula, que son también, de nuevo, ciudades fronterizas con sus dinámicas muy propias, muy complicadas a veces, pero que sí se distribuyeran a lo largo del territorio. Y ahí fíjate que hay varios estudios que muestran justamente cómo digamos, en el mercado laboral mexicano, las poblaciones que regresan tienen que pasar por un proceso de adaptación, de integración, pero lo que vemos es que también en el país hay lugares que brindan mejores oportunidades económicas que otros para su integración. Y esto ya lo sabemos, y ya sabemos que también hay muchos estudios que Ujú. muestran que no todos necesariamente regresan a sus comunidades de nacimiento, de origen, porque quizás tuvieron una experiencia migratoria interna previa, ¿no? Vamos a pensar a alguien que nació quizás en Michoacán, en una comunidad rural, migró después a la Ciudad de México o Guadalajara, después a Estados Unidos y quizás tiene, digamos, una posibilidad de destinos al retorno que son varios. La pregunta es, ¿dónde es mejor que se integre esta persona al mercado laboral mexicano, con familiares, que vaya a las escuelas? Y quizás la respuesta no son las ciudades fronterizas. Yo sí creo que hay un mensaje importante que comunicar y es que, como tú dices, pues estas ciudades fronterizas pueden ser complicadas y es mejor no quedarse ahí. Ahora, está la duda, ¿no? También de qué hacer con las poblaciones que yo decía que están varadas, que no pueden solicitar asilo, y ahí es donde sí creo que se tiene que mandar pronto un mensaje de qué va a pasar con estas poblaciones porque de nuevo lo que no queremos es que estén concentradas en ciertos lugares, porque sabemos que esto no es bueno para las personas, pero que además genera muchas veces una reacción en contra, ¿no? De personas que dicen, ¿por qué de pronto está toda esta gente aquí? No queremos gente en las calles, creo yo, nadie, ¿no? Ni personas deportadas, ni retornadas mexicanas con Sí, nacionales, ni tampoco personas de otros lugares. Entonces creo que hay que tratar de pensar también en cómo somos un territorio grande, y somos 130 millones de personas y pues podemos recibir a, digamos, cientos de miles de personas seguramente. sí. Sí, justamente esta acumulación, o inclusive hoy justamente platicaba con un buen amigo de la Ciudad de México y él ya me estaba comentando, ya está ahí afuera de las oficinas del ACNUR, de esta oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ya hay nerviosismo por justamente la acumulación de
personas que pudieran llegar a quedarse ahí afuera esperando una respuesta, esperando una atención, esperando por lo menos que alguien les indique algo y pues ahí en la Miguel Hidalgo, en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, pues vuelve ese nerviosismo con los vecinos. Bueno, denme oportunidad de ir a la pausa. Comentabas, doctora, sobre los lazos familiares. En los Estados Unidos también no sé qué tanto va a permear este discurso bélico, antimigrante, anti-mexicano de Donald Trump entre la población. Y esto cómo podría repercutir también en cuestión de, no sé, de algunos, que se vaya a disparar, si de por sí ya el racismo está muy latente. Voy a ir a la pausa y me gustaría regresar con este tema, doctora. Pausa y regresamos. ¿Qué se podría llegar a esperar y cómo podría permear este discurso antiinmigrante y antimexicano de Donald Trump? No sé si podríamos esperar violencia, más actos de racismo, situaciones verdaderamente escandalosas que de por sí ya están. Doctora, ya a manera de conclusión. Claro que sí. Bueno, tú justo mencionabas los lazos familiares. Yo creo que va a ser importante pensar en que las poblaciones mexicanas en Estados Unidos, pues, un poco se han creado gracias a los lazos familiares. Sabemos que las familias mixtas en Estados Unidos están compuestas por mexicanos, personas nacidas en Estados Unidos, pero también personas nacidas en de otras nacionalidades, ¿no? Creo que es importante pensar en la solidaridad, pensar en la planeación, pensar en que quizás si hay personas deportadas o personas que deciden evitar una deportación y regresar a México, van a tener que enfrentar ciertos desafíos y que la solidaridad de las poblaciones, de la familia en México, pero también de la familia en Estados Unidos va a ser clave. Sabemos que en momentos de un aumento de retorno importante hay un aumento de remesas también de personas en Estados Unidos que les mandan dinero para poder instalarse, para poder vivir un tiempo, y estos procesos suelen llevar tiempo, así que yo sí diría que tratemos de pensar en que no se acaba, digamos, este año lo que va a ocurrir con las poblaciones migrantes que regresen, que lleguen a México. Y sí creo que somos Claro. solidarios. Creo que hay racismo, hay discriminación. Sí creo que evidentemente va a haber muchos actores de organizaciones sociales en Estados Unidos, la iglesia, incluso los mismos empresarios que puedan decir, no, esperen, detengamos estas deportaciones. Hay una red de abogados inmensa que ha apoyado a la población mexicana, a la población hispana en Estados Unidos, así que también seguramente lo van a seguir haciendo. Y creo que el mensaje es de justo planeación. Los padres tienen que hablar quizás con sus hijos para tratar de ver arreglos de custodia temporal en caso de una separación familiar dolorosísima, que sabemos que ocurre todo el tiempo. Y la población mexicana también tiene que decidir cómo acoger a estas personas migrantes. Sí, totalmente. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo el permear ese discurso a mí me llamó mucho la atención, una imagen en la que veía solamente hombres blancos, la gran mayoría de estos protestantes evangélicos. Y bueno, pues ese discurso que está permeando, esa especie de supremacía Pero blanca. también Doctora ahí, Claudia Masferrer, Gabriel, muchísimas ¿me gracias por permites? haber estado con nosotros. Gracias, Sí, Gabriel. rapidísimo para cerrar, 10 segundos, por favor. Diría yo simplemente que también hay poblaciones mexicanas y Adelante. hispanas que votaron por Trump. Entonces va a ser un reto también al interior de la población hispana y latina. Totalmente. Totalmente, exactamente. Muchos mexicanos migrantes latinos votaron por Trump. Muchísimas gracias, doctora. Ese que es un tema que da para muchísimo. Le agradezco.